Hola chiquillos, espero que se encuentren muy bien. El objetivo de nuestra clase de hoy, nuestro objetivo priorizado es el número 7, que tiene que ver acerca de identificar y hallar fracciones equivalentes. ¿Ok? Usted se preguntará, ¿qué es una fracción equivalente? Las fracciones equivalentes son aquellas que escribiéndose de distinta forma equivalen a lo mismo. De ahí proviene lo que es equivalente, o sea, se escribe el número de diferentes formas, pero equivale a lo mismo. Un ejemplo muy particular es que yo puedo tener un entero y dividirlo en varias partes y de ese entero yo puedo obtener mi fracción equivalente. Por ejemplo, yo tengo acá un entero, ¿sí? Si yo divido ese entero en dos partes y tomo una de ellas, ¿verdad? Al dividirlo en dos partes y tomo una de ellas, yo tendría acá como representación de la fracción sería un medio. En este caso de acá sería un entero, ¿cierto? Un entero. Si yo divido ese entero en dos partes y tomo una, sería un medio. Ahora bien, ese entero yo lo puedo dividir en cuatro partes. Que sería la mitad, ¿verdad? En este caso, acá y acá. Para yo buscar la equivalente de un medio, tiene que ser del mismo tamaño, ¿verdad? La misma porción. En este caso serían 2 cuartos. Entonces, el equivalente de un medio serían 2 cuartos. Otra forma de hallar otro equivalente de un medio también pudiera ser que yo este mismo entero, lo divida en 8 partes iguales. Es decir, que acá tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para que sea el equivalente, ¿verdad? De 2 cuartos, yo tendría que tomar esta misma porción. Y si yo tomo esta misma porción, yo estaría tomando de acá 4 octavos. Yo pudiera decir entonces como conclusión, para hallar una fracción equivalente de esto, yo puedo decir que un medio es igual a 2 cuartos y es igual a 4 octavos porque son fracciones equivalentes. ¿Y por qué son equivalentes? Porque se escriben de diferentes formas, pero tienen el mismo valor. Si nosotros vemos acá, ¿verdad? Y hacemos la comparación acá, tenemos la misma porción, es decir, el mismo valor. Se escriben diferentes, pero tienen el mismo valor. Ahora bien, ¿cómo puedo yo encontrar las fracciones equivalentes? Yo las puedo encontrar bien sea simplificando fracciones, amplificando fracciones. Ahora, ¿cómo sería amplificar fracciones? Por ejemplo, voy a borrar acá. Borrando para poder explicar por amplificar fracciones. ¿Cómo amplificar fracciones? ¿Cómo nosotros podemos amplificar fracciones? Por ejemplo, yo tengo en ese mismo caso de que teníamos la fracción un medio, ¿ok? Si yo tengo un medio y yo la quiero amplificar, amplificar es agrandar, es decir, yo debo multiplicar. Pero lo que yo multiplique tanto en el numerador como lo debo hacer igual en el denominador. Pero cuando yo amplifico, yo puedo amplificar por cualquier número distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? Porque todo número multiplicado por 0 me va a dar 0. Entonces, cuando yo amplifico, yo debo multiplicar por un número, bien sea en el numerador, como también por el mismo número en el denominador. En este caso quiero amplificar un medio. Yo multiplico, en este caso para acá, voy a multiplicar por 2 en el numerador y por 2
en el denominador. ¿Y cómo me va a quedar esa fracción? Cuando yo la amplifico, 1 por 2, me queda 2. 2 por 2, me va a quedar 4. ¿Ok? De esta forma yo estoy amplificando mi fracción. Y yo pudiera decir que 1/2 es igual a 2/4. ¿Por qué? Porque son fracciones equivalentes que yo estoy obteniendo a través de la amplificación. Otro ejemplo, tendríamos 3/5. Y yo la quiero encontrar, buscar una fracción equivalente. Puedo amplificarlo. Voy a hacerlo por 4. Entonces, multiplico por 4 en el numerador y multiplico por 4 en el denominador. ¿Cuál sería la fracción equivalente que yo voy a obtener? 3 por 4, 12. Y 5 por 4, 20. Entonces yo puedo decir 3/5, su fracción equivalente es 12/20. Y en este caso, 1/2, su fracción equivalente sería 2/4. ¿Cómo lo obtuve? Amplificando. ¿Y por qué número yo voy a multiplicar? Por cualquier número que yo lo quiera multiplicar que sea distinto de 0. Al menos que el problema te diga, amplifícalo por 3 o amplifícalo por 4. Pero si no te dicen el número, tú puedes multiplicar por cualquier número y vas a obtener una fracción equivalente, siempre y cuando sea distinta de 0. Ahora, otra forma de obtener una fracción equivalente es simplificando la fracción. Cuando nosotros hablamos de simplificación, ¿verdad? Es que estamos hablando de disminuir, reducir, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros simplificamos, nosotros dividimos. Cuando amplificamos, multiplicamos, y cuando simplificamos, dividimos. Un ejemplo. Tengo 6/12. Yo tengo que buscar, para yo poder hallar una fracción equivalente, un número en el que yo pueda dividir tanto el numerador como el denominador y que me dé una división exacta y que sea divisible entre el número al que yo quiero. Por ejemplo, 6/12, yo puedo hallar una fracción equivalente simplificando, lo puedo hacer por 2, es divisible en 2, el 6 es divisible en 2 y el 12 también es divisible en 2, como también lo puedo hacer divisible en 3, divisible en 3 y el 12 también es divisible en 3. Y usted dirá, tía, pero ¿cómo es eso divisible en 3? Usted puede buscar en la tabla del 2, ¿verdad? Usted va a conseguir 6 y va a conseguir 12. En la tabla del 3, usted va a conseguir 6 y va a conseguir 12. Al igual que en la tabla del 6 puede ser divisible en 6. En la tabla del 6 está el 6 y está el 12. Que cuando yo los divida a ambos números me dé una división exacta hasta que sea irreducible. En este caso yo puedo hacerlo, vamos a hacerlo por 2 y vamos a hacerlo después por 6 para que vean el ejemplo. En este caso yo voy a dividir en 2 el numerador y voy a dividir en 2 el denominador. ¿Y cómo me va a quedar? Si yo divido 6 dividido en 2, me va a dar 3. 12 dividido en 2 me va a dar 6. ¿Puedo seguir simplificando esa fracción? Sí. Puedo dividirlo en 3 y en 3, porque ambos se encuentran. Entonces, divido acá el 3 dividido en 3 y esto lo puedo dividir en 3. Entonces, 3 dividido en 3 serían ¿cuánto? 1. Y 6 dividido en 3 serían 2. Entonces yo puedo decir que 6/12 es igual a 3/6 y es igual a 1/2. ¿Qué pasa? Que ya yo después de 1/2 se me vuelve una fracción irreducible. ¿Por qué? Porque no existe un número en el que yo pueda dividir el 1 y pueda dividir el 2, ¿verdad? Y que en ambos me dé una división exacta y que sea el mismo número. No hay. Entonces ya automáticamente acá me queda una fracción irreducible, ¿ok? Ahora bien, cuando nosotros hablamos, en este caso sería por simplificar.
simplificar. Entonces, ¿qué estuve haciendo aquí? Simplificar fracción. Ahora, ¿cómo puedo yo buscar en qué número voy a simplificar? Como ya les dije, yo busco un número, ¿verdad? Un número. Ese mismo número me va a dividir tanto el numerador como el denominador. Y que esos números, ¿ok?, sean divisibles. Y que cuando hablo de divisible es que me dé una división exacta. Ahora bien, los números en los que yo voy a hacer divisible tienen que ser distintos de 0. ¿Ok? Entonces, ahora otro método que también tenemos para poder encontrar fracciones equivalentes es de la forma cruzada. Voy a borrar acá para que vean el otro método que se llama método cruzado. Por ejemplo, si yo quiero saber si un medio es igual a 4/8, si estas dos fracciones son equivalentes, ¿verdad? Yo hago una multiplicación cruzada. En este caso, voy a multiplicar el numerador con el denominador. En este caso sería 8 por 1. Y el denominador de la primera fracción por el numerador de la otra fracción, que serían 2 por 4. Y ambos resultados me tienen que dar lo mismo. En este caso, 8 por 1 sería 8 y 2 por 4 sería 8. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos fracciones son fracciones equivalentes. O sea, si a mí me dan dos fracciones y me preguntan, ¿son equivalentes esas fracciones? ¿Cómo la puedo comparar? Multiplicando 2 por 4 y multiplicando 1 por 8. Ahora, si me dicen 2/3 es equivalente de 6/12, ¿son iguales? Entonces, ¿cómo la puedo hacer? De forma cruzada. Yo multiplico 2 por 12 y 3 por 6. Entonces digo 2 por 12, 3 por 6. 2 por 12 serían 24. Y 3 por 6 serían 18. ¿Son iguales estos dos números? No. Por lo tanto, la fracción 2/3 es distinto de 6 doceavos. Entonces, no son fracciones equivalentes. ¿Ok? Entonces, una manera de poder comprobar si dos fracciones son equivalentes es haciéndolo de forma cruzada, y eso me puede garantizar si lo que yo estoy haciendo en la amplificación y en la simplificación esté correctamente. Comprobando de forma cruzada, ahí yo puedo ir viendo si de verdad son o no fracciones equivalentes. Ahora bien, otra estrategia que yo puedo utilizar para ver si son fracciones equivalentes es a través de la recta numérica. Por ejemplo, si yo tengo mi recta numérica, ¿verdad? Acá, esto sería mi entero. Voy a escribirle acá 1 y acá estaría 0. Yo quiero representar en mi recta numérica, ¿verdad?, que ubicar un medio. Por ejemplo, un medio. Yo digo, bueno, esta es mi recta, yo la voy a dividir en 2. Acá estaría ubicado un medio. ¿Por qué? Porque ya acá sería 1. Ahora, si yo quiero ubicar en mi recta numérica 2/4, ¿verdad? Entonces, esa recta, acá estaría 1, 0. Vamos a decir que son del mismo tamaño. ¿Ok? 0 y acá estaría 1. 2/4. ¿Qué tengo que hacer yo? Dividir esta recta en 4 partes. Entonces tendría 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando yo voy a contar, aquí yo digo 1/4, 2/4, 3/4. Si vemos, ¿verdad? Cuando yo voy buscando acá, yo digo, bueno, un medio. ¿Cuál es la otra fracción equivalente? 2/4. ¿Por qué? Porque si ves este tamaño,
Es el mismo tamaño que tengo acá. Entonces yo diría acá, ¿cuál es su fracción equivalente en esta que tengo acá? 2/4. Ahora, si me dan ahora el 4/8, para que lo vean, ¿qué tengo que hacer? Hago mi recta del mismo tamaño, mi entero. Aquí tengo 1, 0. Voy a dividir esta recta en ¿cuántas partes? En 8 partes porque me dicen acá, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora bien, cuenta aquí. Sería 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 9/8 y el entero. Cuando yo miro acá, ¿verdad? Tendríamos que la otra fracción equivalente sería 4/8. Entonces, ¿son equivalentes 1/2, 2/4 y 4/8? Sí, son equivalentes, tienen la misma porción, ¿ok? Bueno, chiquillos, yo espero que esta explicación les haya servido a ustedes para poder realizar sus actividades en el cuaderno de ejercicio. Si tienen alguna duda, escríbanme a mi correo yanixabejarano@gmail y yo les estaré atendiendo para atender sus consultas. Nos vemos pronto, chiquillos. Chao.